Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a estar considerando el tema para este día. Vamos a ver la segunda parte. Estábamos considerando, o les comenté la vez pasada que íbamos a tener este tema. Son varios puntos en los que de alguna manera necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué hizo Jesús? Podríamos contestar esta pregunta tal vez muy directamente, y de nuestra parte pues estaríamos cumpliendo con nuestro propósito, podríamos estar cumpliendo parte de nuestra responsabilidad. De alguna manera podríamos decirle a la gente, bueno, el Señor vino porque Él así lo designó, Él así lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, podríamos concluir con esto y de alguna manera pues estamos cumpliendo con nuestra parte de evangelizar, de hablar acerca del propósito por el cual vino el Señor, pero ese no es el punto de dar una respuesta así de contundente, sino nuestra responsabilidad es explicarles, ya que hay un plan de salvación para la humanidad. Y aún así el pensamiento de nuestro Dios se manifestó en las palabras del Señor, dejando ver así que todo ya está dispuesto, que todo está colocado dentro de un plan preciso, y es lo que debemos exponer con la gente. La gente necesita entender el propósito por el cual se hizo todo este plan. Ya estuvimos viendo la semana pasada dos acciones que llevó a cabo nuestro Señor. Primero nos salvó y también pudimos ver que nos justificó. Dos acciones que nos llevan a considerar muy seriamente el hecho de pensar en que no merecíamos nosotros tales acciones. Era algo que nosotros por voluntad propia, por méritos propios, no alcanzábamos, pero que ya estaban preparados en la mente y en el corazón de nuestro Dios. Estaban ya dispuestos para ser manifestados a la humanidad, de tal manera que puedan ver y que puedan considerar cuán grande es Él. Por eso es nuestra responsabilidad el que la gente lo pueda ver. No nada más podemos decirle, sí, pues el Señor vino a salvar lo que se había perdido, pero a veces la gente pues no siquiera se considera perdida, entonces pues no tiene sentido que yo diga eso. Hasta que en el momento en que nosotros los hacemos ver que están perdidos, hasta entonces, ahora sí como que esas palabras ya tienen sentido para mí o para toda la humanidad. Así es que pensando precisamente en esto, en todo lo que ya está dispuesto, preparado, esto nos lleva a la siguiente acción que se llevó a cabo contestando esta pregunta: ¿qué hizo Jesús? Y una de las cosas es que nos reconcilió con el Creador. El apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versos del 6 al 11, el apóstol Pablo decía aquí en Romanos, capítulo 5, versos del 6 al 11, mostrándonos precisamente esta necesidad que había, dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, dice, murió por los impíos. Ciertamente, dice, morirá apenas, dice, alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso el apóstol Pablo pone a consideración el hecho de que yo tal vez pudiera osar o pudiera tener ese atrevimiento de morir por alguien que yo considere o yo estime apreciable para mí.
Pero ya el apóstol Pablo en el verso 8 ya nos muestra que es para todos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y ahí es donde ya entra precisamente el hecho del por qué y del para qué Cristo murió por nosotros. Por eso dice en el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice en el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo esto es a través de Él. No es el hecho, a veces la gente piensa que porque yo decidí bajar a las aguas del bautismo, entonces es una obra mía. Yo fui el que decidió bajar, el que decidió, tomar la decisión. Yo di el paso, no. Y por eso mucha gente dice que el bautismo, pues no salva, ¿no? Y que es un acto que nosotros hacemos por nuestra voluntad no. Es algo que nos dejó nuestro Dios para que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero todo esto es a través de Él, de su sangre. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 5 termina con esto. Por quien hemos recibido la reconciliación. No es por nosotros. La palabra reconciliación se define o se entiende como el restablecer la amistad o una relación perdida entre dos personas que se habían estado enfrentando. Por eso mismo, la reconciliación con Dios conlleva varias cosas. Una de las cosas que necesitamos entender es que por el hecho de haber dejado entrar el pecado a nuestra vida, desde ese momento nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces necesitamos pensar en que nosotros antes del bautismo y por haber dejado entrar en nuestra vida el pecado, nos consideramos o establecemos esa enemistad entre Dios. No solamente estamos el estar peleado o no hablarle a Dios, no considerarlo, sino que hay una enemistad. Ya hay una lucha contra Él y todo lo que es Él. Es contrario a lo que nosotros éramos. Todo lo que Él deseaba es lo que nosotros no deseábamos. Todo lo que Él quería es lo que nosotros no queríamos. Estábamos en contra de Dios. Yo decía, bueno, y entonces, para estar en contra de Dios. Es muy curioso cómo a veces con los hijos, cómo nos llevan a veces la contraria. Si yo digo bueno, el hijo dice malo. Si yo digo sí, el hijo dice no. Cómo luchamos contra eso. Y se siente muy bonito, ¿verdad? Como papás, hasta los premiamos y les aplaudimos, ¿verdad? Que estén en contra de nosotros. Tan solo imagínense, así nos sentimos con los hijos, cómo se sentiría Dios que pensando en nuestro bienestar por la eternidad, nosotros nos convertimos en enemigos de Él, haciendo todo lo contrario a Él. Así es que Dios hace a un lado todo esto y decide darnos una oportunidad para poder ser sus amigos. ¿Se cambió? Órale.
Voy a estar peleando otra vez con esto. Por dejar que el pecado entrara a nuestra vida, entonces todos nosotros estábamos indefensos. No había suficiente fuerza de voluntad, fuerza en nuestra mente, en nuestro corazón, fuerza física para poder ganar la gracia de Dios, para poder restablecer esa amistad con Dios. Necesitábamos que alguien más nos ayudara. Y en el tiempo oportuno para todos y cada uno de nosotros, Cristo decide darnos esa oportunidad. Gálatas capítulo 4, verso 4. No quiere quedarse ahí, pero... Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando vino el cumplimiento, nos muestra y nos dice que estaba establecido, ya era algo oportuno para nosotros, el hecho de que se llegara ese tiempo establecido en la mente de Dios, cuando ya lo tenía establecido, y entonces viene el Señor, nacido bajo una mujer o nacido bajo una virgen, y también nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley se tenía que cumplir. Así es que lamentablemente por haber dejado también entrar el pecado en nuestras vidas, no podíamos ver ese gran amor de nuestro Dios. Siempre lo ha tenido ahí, desde la eternidad, desde antes de crearnos, Él mostró su amor. Si no, entonces, ¿para qué nos creó? Simple y sencillamente, Él nos mostró desde la creación su gran amor. Pero lamentablemente la gente no lo quiere ver. Lo saben, lo escuchan, lo leen, pero no lo aceptan. Pero el hecho de conocer no es lo mismo que el tener. Por eso no pueden disfrutar del amor de Dios. Lamentablemente no teníamos la capacidad moral ni espiritual para dar nuestra vida por otra persona. Somos incapaces de un sacrificio de esa magnitud. El apóstol Pablo por eso lo asegura, porque como seres humanos podríamos tal vez dar la vida por alguien a quien amamos. Como padres daríamos todo por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Pero imagínense dar la vida por alguien que hizo algo malo. Por un amigo tal vez lo pensaríamos, un familiar. Pero alguien que no conozco, por alguien que sabemos que ha matado, hurtado, que ha secuestrado, no lo pensaríamos. No daríamos nuestra vida por esa persona. Es por eso que Cristo dice que a su tiempo y en su momento decidió hacerlo. Decide hacer todo a un lado y darnos la oportunidad a todos y cada uno de nosotros que no lo merecíamos, porque éramos esas personas que han matado, hurtado, secuestrado. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8. Él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa palabra de débiles es precisamente donde nos demuestra nuestra incapacidad para poder ganar la gracia. Esa debilidad nos demuestra que yo por mis propias fuerzas, capacidad, por mis propios méritos, no podía alcanzar la gracia para mí. ¿Sí? A veces nos quedamos nada más con débiles. Ay, es que está débil, no puedo caminar. Y lo limitamos así, tan corto. El apóstol Pablo dice, no podías. Por más que tú te esforzaras y quien fueras, no podías ganar la gracia. Por lo que tú tuvieras, no podías. Por eso dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. Por eso recalca el apóstol, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El detalle es que éramos pecadores, pero por eso Cristo murió por nosotros. Por eso nuestro Señor nos reconcilió con el Creador a través de su muerte. La siguiente acción que lleva a cabo nuestro Señor para contestar la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Fue precisamente que nos redimió del pecado. Y cuando hablamos precisamente de esta palabra, la palabra redimir, la definen o la entienden como el hecho de rescatar algo que estaba cautivo, que estaba prisionero, que estaba limitado. ¿Y cómo se rescata? Pagando una cierta cantidad por ello o haciendo algo que se tenga que hacer para poder sacarlo, para poder obtener ese pensamiento, para poderlo obtener. Los israelitas usaban mucho esta parte, esta palabra acerca de redimir. Y ellos entendían redención primero, por ejemplo, el acto de vengar la sangre de un pariente que hubiera sido asesinado. Y a esa persona que lo iba a hacer se le llamaba redentor o vengador. Nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, en Números capítulo 35, versos 19. Dice la escritura, el vengador de la sangre, dice, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, dice, él lo matará. Era parte de la ley que podía hacer para redimir la sangre de alguien que había sido asesinado. El matar a su asesino. Otra de las cosas que también los israelitas entendían a la hora de hablar de redención o redimir, era pagar para que se dejara en libertad a uno que había sido vendido. Así es como lo rescataban, pagando. Dice ahí en Levítico capítulo 25, verso 48, después que se hubiere, dice, vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos, dice, lo rescatará. ¿Cómo? Pagando. Otra de las formas en que se entendía esta palabra de redención también se conocía como redentor aquel que compraba o pagaba por las tierras de algún pariente difunto. De tal manera que pues esas tierras quedaran en la misma familia y no se perdieran. Y esto lo podemos encontrar pues en la historia de Ruth. Es lo que hizo Boaz para, por ellas, por las tierras, para redimir estas tierras de Noemí. Y bueno, pues sabemos la historia, ¿no? Con Ruth y fue su esposo porque se había fallecido y conocemos la historia. Esto era acerca de Ruth la Moabita. Otra de las formas en que podemos nosotros ver en que los israelitas entendían la palabra redención es que podían pagar por la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos. Para ellos establecía o era necesario pagar un precio y el cual pues se debía entregar al sacerdote. En Éxodo capítulo 13, verso 13, dice la escritura, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Así es que en su obra a favor de los hombres,
Dios es nuestro redentor por excelencia. Así es que la idea principal de redención es soltar o liberar. El pecado mantiene al hombre en servidumbre. Por tanto, la salvación incluye el ser librado de esa esclavitud. En Cristo, nuestro Dios pagó el precio completo de la redención, no solamente de algunos, sino del género humano. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual dice, nos ha librado. Usted también puede ponerle ahí, nos ha redimido de la potestad de las tinieblas y trasladado, sacado, llevado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Redención es liberar del poder de las tinieblas a fin de poder vivir bajo la soberanía, para poder vivir en el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. Y cuando estábamos en esa condición, éramos considerados hijos de ira. Por eso tenía la opción de que nuestro Señor nos salvó de estar en esa condición, de ser hijos de ira. Decía el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso se necesitaba que necesitábamos ser redimidos, necesitábamos ser librados, como aquellos que asesinaban o hurtaban. En aquel entonces necesitaban un lugar donde refugiarse, porque sabían que vendría aquel que redimiría a su pariente. Así es que ellos tenían que tener algún lugar donde resguardarse. Una ciudad de refugio se les llamaba, para que al llegar ahí, aquel vengador no podía llegar a esa ciudad, no podía entrar a esa ciudad, porque esa ciudad se consideraba una ciudad de refugio y ahí tenía que permanecer hasta que muriera el vengador. Así también nosotros, considerados asesinos, ladrones, necesitábamos dónde refugiarnos. Necesitábamos alguien que nos redimiera de nuestra culpa. Y para eso está el Señor. Para eso vino el Señor. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso se lo dijo nuestro Señor a sus discípulos, mostrando precisamente el objetivo, el punto de venir al mundo. Decía el Señor ahí en Mateo capítulo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese mismo testimonio que recibieron del Señor es el mismo testimonio que tenían que compartir. El apóstol Pablo se lo comparte a Timoteo. Que nuestro Señor se dio por todos nosotros. El apóstol Pablo le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, el cual dice se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dice se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto se tenía que hacer para que la redención por la humanidad fuera eterna, aun cuando de alguna manera nosotros no lo merecíamos. Hebreos capítulo 9, verso 12, dice, y si no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre
Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, dice, eterna redención. El sumo sacerdote en el pueblo dice que entraba al templo, estando en el tabernáculo, en el lugar santísimo, una vez al año, para redimir los pecados de sí mismo y también de todo el pueblo. Pero si el sumo sacerdote no había sido redimido, al entrar al lugar santísimo, ahí quedaba. Así es que, ¿cómo lo sacaban? Pues simple y sencillamente el sumo sacerdote siempre entraba con una cuerda amarrada a la cintura. Porque si el sumo sacerdote se encontraba con pecado, moría al entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Por eso traía campanas también en su vestuario. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, si escuchaban que el sumo sacerdote se seguía moviendo a través de las campanitas, el ruido de las campanas, está vivo. Pero si ya no escuchaban las campanitas, ¿qué quería decir? El sumo sacerdote había muerto. Entonces, pues hay que sacarlo. Pero ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote, quien entró al lugar santísimo, dice el escritor a los Hebreos, y así obtuvimos una eterna redención. Nuestro Señor tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así es que un efecto justo y lógico de su obra redentora, de alguna manera, pues es que nosotros le demos honra y gloria por lo que Él hizo. ¿Cómo? Pues una vida pura, en santidad, fructífera, tanto en lo material como en lo espiritual. El apóstol Pablo por eso nos hace conciencia en cada uno de nosotros. Y él por eso dice o recalca, porque habéis sido comprados por precio. O sea, considera, tú fuiste redimido, se pagó tu cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues simple y sencillo, vive la vida como tú quieras, donde tú quieras ir, hazlo. Al cabo la vida es una. ¿Dice el apóstol Pablo eso? No, él dice, glorifica a Dios. ¿En dónde? En tu cuerpo, en tu espíritu, los cuales son de Él también. Pero Él nos da la oportunidad de vivir, ¿para qué? Pues para Él, para su gloria, para su honra. Y al final, sabemos que la redención culminará gloriosamente y para nuestra bendición en la resurrección. Decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 17. Él decía, y sí, hijos, también herederos. Herederos, dice, de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí en pocas palabras el apóstol Pablo nos dice, no te quejes. Lo que tú puedas sufrir aquí en vida no es nada comparado con lo que vas a gozar allá con Él. ¿Creen que no tenemos de qué dar gracias y estar contentos? Tenemos muchos motivos por los cuales estar contentos y agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque otra de las acciones que hizo el Señor es que nos perdonó nuestros pecados. Y eso ha estado siempre en su corazón, siempre. A veces lo vemos en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento el Señor está mostrando que quiere, que desea que el ser humano entienda que ir a Él para buscar su perdón. Tenemos un canto ahí en segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se entiende o se define la palabra perdón como olvidar la falta que se ha cometido contra otra persona y no guardarle rencor ni querer castigarle por ello, por aquello que ha hecho. No tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene contra uno. Y es difícil. Para llegar al perdón, se necesitan 3 factores importantes. Primero, que el hombre haya infringido o no haya cumplido la ley de Dios, o sea, que haya pecado, lo cual todos hemos pecado. Lo cual, el primer punto ya lo hicimos. La segunda parte es que se haya reconocido la falta, que se haya entendido la falta, y no solamente el hecho de decir, bueno, sí entiendo, sí soy malo. Eso no constituye que llegue el perdón a nuestra vida, sino necesitamos todavía seguir caminando en ello. Es lo que le pasó a Judas. Judas estaba en el camino para llegar al perdón, pero se estancó. ¿Judas hubiera podido alcanzar el perdón del Señor? Sí. Porque él reconoció su falta, pero no llegó al Señor arrepentido. Le faltó. Marcos capítulo 1, verso 4, dice el escritor: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces el tercer punto es que Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, en su grande gracia para con nosotros, ha remitido toda culpa y ha puesto el medio para que el hombre pueda recibir el perdón. Por eso la idea básica del perdón, cuando se usa en relación con el pecado, es la de cancelar una deuda, quitar esa barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. Porque sin el perdón que solo Dios puede conceder, el hombre está irremediablemente condenado a la perdición eterna. Por eso el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza en la vida de toda la humanidad. El perdón viene a ser la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que el ser humano se reconcilie y se restablezca en una amistad con Dios, en una relación con Dios. Nosotros podemos ver en la Biblia el perdón como la expiación. Y esto se refiere a la necesidad de un sacrificio para poder vindicar la justicia ofendida de Dios. Decía ahí en Levítico capítulo 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso Dios lo establece. Ya para nuestros tiempos, la muerte de Cristo en la cruz es precisamente la garantía divina del perdón. Por eso el apóstol Pablo nos muestra cómo se activa el perdón de Dios para la humanidad. Por eso leíamos ahí hace un rato en Efesios 1:7. El apóstol Pablo por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre.
Ese es el medio. Y por ello obtenemos el perdón de pecados, según dice la riqueza de su gracia. La Biblia afirma ampliamente, de alguna manera, lo que corresponde a esta frase, a esta palabra de perdón. Una de las cosas que necesitamos entender es que el perdón viene única y exclusivamente de Dios. De hecho, todo mundo, y los escribanos, fariseos, los saduceos, todas las personas, lectores, doctores de la ley, lo sabían perfectamente. Sabían que el perdón viene única y exclusivamente de Dios. Nosotros podemos leer ahí en Marcos capítulo 2, verso 7, cómo la gente, cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados, inmediatamente la gente pues responde, y él dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos lo sabían perfectamente porque estaba escrito en la ley. Pero esto nos muestra que de alguna manera podemos tener esa bendición. Porque el Señor le demostró y les dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Por eso el Señor les dijo y les ratificó, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, potestad de decirle, tus pecados te son perdonados, y le dijo, a ti te digo, levántate y anda, y anduvo. Entonces, por consiguiente, también sus pecados le fueron perdonados. Una prueba fehaciente de que Jesús es Dios. Así es que el perdón llega única y exclusivamente de parte de Dios. Segundo, el arrepentimiento y la confesión del pecado activa el perdón de Dios. Es un proceso, no nada más es decir, Dios perdona. Ok. Entonces, como Dios perdona, yo no necesito hacer nada porque su perdón siempre está ahí. Y no. Nosotros necesitamos llegar a ser para que el perdón de Dios se active en nosotros. Uno de los personajes que nosotros tenemos es precisamente el rey David. Lo que hizo el rey David cuando el profeta Natán le mostró lo que había hecho con Urías y con Betsabé, lo primero que hizo David es pedir perdón. Nosotros lo podemos ver ahí en el Salmo 51, que es donde él muestra esa confesión por su pecado. Y él le decía, límpiame, perdona mi pecado, es grande. Y si tú me lo limpias, será más blanco que la nieve. Pero siendo el rey, él podía matar a Urías sin que nadie le dijera nada, porque era el rey. Pero aún así, en su conciencia, él sabía que había hecho algo malo. Y por eso fue a Dios. Por eso pidió perdón. Y Dios lo perdona. Y el perdón de Dios incluye el no acordarse más de ese pecado. Ese pecado que ha sido perdonado. Ese pecado al que hemos llevado a Dios. ¿Sí? No nada más porque, bueno, pues Señor, pues ya pequé, ya. Bueno, Dios me va a perdonar. No, hay que ir a Él. Hay que mostrar el arrepentimiento y entonces se activa el perdón. Y entonces el perdón también incluye el que Él no se acuerde de ese pecado. Dice el profeta Jeremías, fíjese desde dónde nos va mostrando cómo el Señor va prometiendo esto.
Ahí en Jeremías capítulo 31, verso 34, dice el profeta, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, dice, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y dice que él que lo iba a sepultar en el profundo de la mar. Ahí en Miqueas, capítulo 7, verso 19, dice el profeta, él volverá a tener misericordia de nosotros, dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es que como autoridad nosotros tenemos para poder declarar la autoridad de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento está que nuestro Señor puede perdonar pecados. Aun cuando la gente decía que solo Dios, el Señor por eso dijo ahí en Marcos capítulo 2, versos 10 y 11, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El apóstol Pablo también lo vuelve a confirmar ahí en Hechos capítulo 13, verso 38. Él les decía, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y parte de lo más importante del perdón es que los cristianos debemos imitar esta acción. Porque es un mandato de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego establece y dice, y perdonándoos unos a otros. Pero lo interesante de todo esto es precisamente que nos muestra la base para que nosotros perdonemos. Y ahí sí no hay vuelta de hoja. No es de que si yo quiero o deseo. El apóstol Pablo establece y dice, así como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. Entonces, no hay vuelta de hoja. Y ahí es donde a veces, pues, entra a veces nuestra humanidad. Y es donde se hace difícil. Pero tenemos que considerar el hecho de que así como nosotros fuimos perdonados, no mereciéndolo, es parte fundamental e importante en nuestra vida y crecimiento espiritual que también hagamos lo mismo que nuestro Dios hizo con nosotros. Perdonar. Una de las herramientas que tenemos para que podamos llegar a un buen final entre nosotros, decía Santiago, que debemos confesar nuestras faltas entre sí, aclarar esos malentendidos. Decía Santiago ahí en el capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y algo que necesitamos, bueno, nosotros no tanto entender, pero sí ayudar a ciertas personas a entender, hablando del perdón, es que todos los pecados pueden ser perdonados, solo uno no. Y la Escritura lo establece y dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no se perdona. El Señor dijo
ahí en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, él dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que hay que entender es precisamente que el Espíritu Santo, el hecho de que estuviera con nosotros o que esté con nosotros, es para convencer de pecado, dijo el Señor. Y el simple hecho de rechazar su voz, y cuando nosotros podemos salvarnos por medio del Espíritu Santo y su obra, si nosotros no atendemos a su voz, entonces estamos rechazando el arrepentimiento. Y por consiguiente, si no hay arrepentimiento, entonces rechazamos el ser salvos. Y si rechazamos el ser salvos, el obtener ese regalo, entonces rechazamos el plan de salvación de nuestro Dios. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Porque estaremos rechazando deliberadamente el gran regalo que Dios nos ha proporcionado. Así es que, pues hasta ahorita ya hemos visto, hemos estado considerando, contestando la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Estas van 5 acciones que hizo el Señor. Nos salvó, nos justificó, nos reconcilió con el Creador, nos redimió del pecado y perdonó nuestros pecados. Para que podamos considerar lo grande que es nuestro Dios. Para que cada uno de nosotros podamos ver la grandeza de la gracia. Y aún todavía faltan algunas acciones que hizo nuestro Dios, que hizo nuestro Señor, pero pues eso lo estaremos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Dejo el lugar.